Mientras caminas por los pasillos en el sitio 19 de la Fundación SCP, echando un vistazo en las diversas ventanas a las anomalías contenidas allí, podrías vislumbrar una figura oscura inclinada sobre una mesa, trabajando como un artesano en su taller. Un antiguo bolso de boticario negro está junto a él, abierto, y si te detienes y observas por un tiempo, lo verás sacar todo tipo de herramientas de él. Herramientas imposiblemente grandes, cosas que no deberían caber en un bolso tan pequeño. Una sierra de huesos, un soporte para suero, frascos de líquidos fluorescentes y agujas del largo de tu antebrazo. No deberías sorprenderte. Después de todo, este es un lugar para cosas imposibles. Aún así, es una vista curiosa. El hombre sombrío trabajando tan diligentemente, tan silenciosamente, enfocado únicamente en su oficio. Sea lo que sea, solo una cosa podría distraerlo de sus esfuerzos. Tú. Siente tu mirada sobre él y levanta la vista. Ojos oscuros brillando desde detrás de una máscara cerámica con pico. Te recuerda a una ilustración que una vez viste en un libro sobre la peste negra. El equipo que los médicos de la peste usaban mientras trataban a los pacientes en sus lechos de muerte. Hola, te saluda con una voz amigable y fuertemente acentuada. Sus ojos se arrugan debajo de la máscara, y si pudieras ver su boca, sabrías que estaría sonriendo. ¿Cómo estás hoy, querido compañero? ¿Te sientes bastante bien? Da un paso hacia la ventana, extendiendo una mano enguantada, y de repente te das cuenta de que no puedes ver dónde termina la máscara y comienza su piel. No es una máscara, sino una parte de su rostro. Este no es un hombre ordinario. ¿Necesitas ayuda? Puedo examinarte, ofrece, con la palma de la mano presionada contra el vidrio. Un escalofrío recorre tu espalda, y te das cuenta de que definitivamente no deberías aceptar su oferta. No importa cuán amigable parezca, cuán buenas puedan ser sus intenciones, no querrías dejar que el médico de la peste te trate. Se sentó en su celda de contención, jugueteando con su bisturí favorito. Lo arrastró sobre la superficie de su mesa de trabajo, de un lado a otro, escuchando el sonido que producía. Habían intentado confiscar su mesa, sus herramientas, pero los guardias rápidamente aprendieron que tenía más de ellas en su bolsa. Intentaron quitarle su bolsa, pero eso no resultó muy bien para nadie involucrado. Así que se le permitió conservarla para improvisar un laboratorio en su solitaria celda. Hubo un tiempo en que le habían dado sujetos de prueba, cadáveres frescos de la morgue para que los diseccionara e investigara. Hubo un tiempo en que los médicos aquí venían a hablar con él, hablando de criptobiología y la peste a la que se había dedicado a combatir. Esos días quedaron muy atrás. Había escondido pedazos de los cadáveres, muestras de tejido en frascos de formol que podías sacar cuando la monotonía se volvía demasiado. Pero los días de materiales frescos, de discursos iluminados con otros hombres y mujeres de ciencia, habían terminado. ¿Cómo extrañaba esos días? La oportunidad de trabajar con otros como lo había hecho una vez. ¿Qué había hecho mal? ¿Solo trató a los enfermos? Claro, no siempre entendían su enfermedad, no querían recibir su medicina, pero esa no era una elección que el paciente pudiera tomar. Eso debería haber sido decisión del médico. Quizás no confiaban en su experiencia. No veían cómo su trabajo servía al bienestar general, como aquellos que observaron a Jonas Salk inventar la vacuna contra la polio, o a Louis Pasteur eliminar las bacterias de la leche. Estaban confundidos por las prácticas científicas avanzadas y temían aquello que no entendían. Podía disculpar su ignorancia. Era así de magnánimo. Si tan solo lo dejaran salir de esta infernal habitación, podría demostrarles el valor de su trabajo. Podría curarlos a todos, comenzar una nueva era de bienestar y paz en todo el mundo. No es que durmiera exactamente, pero cuando descansaba en su pequeña cama en la esquina de la habitación, soñaba con ese futuro. De un mundo curado por su toque. Un golpe en la puerta lo sacó de su ensueño. Alguien estaba en la puerta de su celda de contención. Miró la pequeña ventana y vio a un guardia allí con una bandeja de comida. Saludó al hombre con un entusiasmo. Sustento, por supuesto. No necesitaba la comida para sobrevivir, pero ayudaba a su mente a trabajar de manera más eficiente. Le recordaba a un tiempo antes de estas luces fluorescentes y estas mismas 4 paredes de pan crujiente con mantequilla fresca a orillas del Sena. Se empujó una bandeja a través de una pequeña ranura en la puerta. Había pan, justo como esperaba, un pequeño plato de mantequilla, un tarro de mermelada y una taza de té todavía humeante. Primero, tomó la taza y respiró profundamente. Ah, una mezcla de hierbas con lavanda fresca. Encantador. Aunque ya no veía al guardia por la ventana, le llamó de todos modos. Gracias por las libaciones. Aún en confinamiento mantenía sus modales. Deseaba haber podido observar mejor al hombre, ver la palidez de su tez, un temblor en su mano.
Pensó que había visto sudor perlado en su frente. ¿Estoy enfermo? Se necesitaba un examen más profundo para confirmarlo. Suspiró, apretando con frustración su taza de té. ¿Por qué simplemente no le permitían trabajar? ¿Por qué deben gritar al ver sus esfuerzos? Huir de sus instrumentos. No parecía justo. Aún así, la búsqueda de la ciencia rara vez era glamorosa. Lo aprendió a lo largo de siglos. Pero un día, la historia lo recordaría amablemente. De esto estaba seguro. Justo al acomodarse y empezar a untar mantequilla en el pan rancio, un horrible sonido lo sacudió y alertó. Había escuchado el ruido antes, aunque nunca había visto su origen. Era un grito ensordecedor, un lamento de pura agonía, como el sonido de un animal salvaje herido. Había escuchado muchos gritos durante su vida, de pacientes y de aquellos que se interponían en el camino de su trabajo, pero hasta que fue puesto bajo la custodia de la fundación, nunca había escuchado un grito como este. Era pura rabia, devastación y sufrimiento mezclados, mojados con lágrimas, y lo suficientemente fuertes como para desgarrar las cuerdas vocales humanas. Lo que fuera que estuviera gritando no era un simple hombre. Más gritos le respondieron, y estos eran muy humanos. Estos sonidos le eran más familiares, gritos de dolor, de miedo, de intentos desesperados pero inútiles de escapar. Luego el golpe carnoso de cuerpos cayendo al suelo, de miembros arrancados golpeando paredes y ventanas, un estruendo fuerte, y el sonido de algo grande moviéndose bastante rápido por los pasillos. La curiosidad científica se apoderó del doctor, y se encontró volviendo a su pequeña ventana, con la cara presionada contra el vidrio tan fuerte que su pico casi lo rompe. Solo podía ver guardias corriendo por el pasillo, armas en mano. Vio a uno disparar, oyó el eco. ¿Pero a qué estaba disparando? Luego lo vio, algo borroso, pálido, pasando rápidamente por la puerta. Lo que fuera, no se inmutó lo más mínimo cuando la bala rebotó en su piel. Un largo y delgado brazo chocó contra la puerta, empujando al doctor hacia atrás contra su mesa de trabajo. Se estabilizó y volvió a ponerse de pie, observando el daño causado a la puerta. Estaba arrugada sobre sí misma, casi arrancada de las bisagras, y lo que sea que se había estrellado contra ella ya se había ido. Por los sonidos de caos a la distancia, había desaparecido alrededor de la esquina, con los guardias siguiéndolo. Inspeccionó las ruinas de la puerta de su celda de contención. Ahora era inútil, colgando abierta. Bueno, esa era una invitación que apenas iba a rechazar. Agarró su confiable bolsa, devolvió su bisturí al interior, y se dispuso a ver de qué se trataba todo el alboroto. Fue bastante fácil seguir el rastro de sangre, rojo intenso y vívido contra el piso de azulejos blancos, y el sonido de los disparos, los gritos humanos, y ese fuerte, largo y doloroso lamento que había escuchado antes. Caminó a un ritmo tranquilo, tomándose su tiempo, hasta que el sonido de repente se detuvo. Dobló la esquina y encontró un montón de cuerpos, guardias y científicos, golpeados y ensangrentados, casi irreconocibles. Estaba tranquilo aquí, excepto por un sonido, el sonido del llanto. Allí en la esquina, encogida con su cara hacia la pared, había una figura pálida y delgada. Sus hombros se agitaban con la fuerza de sus sollozos. Esta pobre alma estaba claramente en gran angustia. Era una vista peculiar, sin pelo y blanca, con los brazos distendidos envolviéndose a sí misma mientras lloraba. «Disculpe», gritó el doctor a la criatura lamentable. «¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?» No, respondió, solo continuó llorando. ¿Había algo tan desesperado sido responsable de esta destrucción? Las docenas de cadáveres, las paredes destrozadas, las puertas derrumbadas y las ventanas rotas. Parecía imposible. Claro, era grande y parecía fuerte, pero nunca había visto llorar a un monstruo antes. No podía ser una criatura peligrosa, no cuando estaba tan triste. Lo ayudaría, pero primero se ocuparía de algunos de estos cuerpos. Dejó su bolsa en el suelo y sacó varios frascos de líquido, un conjunto de jeringas y una variedad de otras herramientas quirúrgicas que podría necesitar. Ahora, después de un largo receso, podría reanudar su trabajo de una manera significativa. No podía estar seguro de cuánto tiempo trabajó, reviviendo a estas pobres almas y reconstruyendo sus cuerpos, mientras la criatura pálida lloraba en la esquina. El sollozo se desvaneció en el fondo por un tiempo, convirtiéndose en una especie de ruido blanco mientras él removía un hígado aquí, lo colocaba en una cavidad torácica allá, pinchaba y sondeaba, inyectaba y extraía, probando nuevos métodos junto con curas probadas y verdaderas. Uno a uno, los ojos lechosos se abrieron. Las articulaciones rígidas por el rigor mortis crujieron en movimiento, rostros pálidos mirándolo con la gratitud vacía que vio en tantos pacientes a lo largo de los años.
No necesitaban agradecerle verbalmente. El trabajo era su propia recompensa. Esperaba que llegaran más guardias para intentar contener la situación, pero ninguno llegó, incluso mientras la alarma sonaba en lo alto. En cuanto a la criatura melancólica, no parecía notar su presencia en absoluto, ni siquiera cuando había devuelto a la vida todos los cadáveres intactos. El paciente deambulaba sin rumbo por la habitación, esperando algún tipo de orden. El doctor le dio una palmada en el hombro y le entregó al hombre renacido un frasco de medicina negra y espesa. Por favor, dale esto al pobre hombre en la esquina. No era mucho, pero debería calmarlo, proporcionarle algo de alivio a su sufrimiento. El cadáver asintió, la boca colgando suelta y abierta. Un ojo colgando, sin ver desde la cuenca. Se arrastró hacia la extraña criatura y le extendió el frasco. Se giró, levantando su cabeza, y cuando cruzó la mirada con el paciente curado, algo cambió en su rostro. Su boca se abrió de par en par, imposiblemente ancha, y emitió ese mismo terrible sonido que antes. Las lágrimas brotaban de sus ojos incoloros. Sus brazos temblaban con una ira desenfrenada mientras sus mandíbulas se cerraban alrededor de la cabeza del paciente como una boa constrictora. En un solo movimiento fluido, se tragó al hombre revivido entero, mientras el doctor observaba en shock. Se había confundido. Esta no era una criatura inocente en el lugar y momento equivocados. Esta criatura, lo que fuera, estaba profundamente enferma. Nunca había visto un caso tan avanzado y agresivo de la peste. Había oído rumores, pero nunca los experimentó personalmente. Como médico, había jurado no hacer daño, pero en una situación drástica, se deben tomar medidas drásticas. Él mismo y los médicos de esta fundación sabían bien que podía hacer que todas y cada una de las funciones biológicas de un organismo cesaran con un solo toque. Y así se acercó a la criatura, con el brazo extendido, listo para administrar ese toque necesario para proteger al resto de sus pacientes. Al acercarse, la criatura lo miró con ojos abiertos y vacíos, de los cuales fluían lágrimas interminables que se derramaban en el suelo. Chilló de nuevo, con la boca abierta como para tragar su cabeza, y se lanzó hacia él a gran velocidad. Lo lamento. Mucho. No estás bien, dijo simplemente el doctor, mientras su mano presionaba el pecho de la criatura. Tan pronto como la dura piel de la mano del doctor, que los desinformados podrían confundir con guantes, hizo contacto con la piel sin pigmento de la bestia, sus ojos se cerraron, sus músculos se relajaron, y cayó al suelo con un fuerte golpe. El doctor rodeó la criatura caída, analizando la escena. Luego algo extraño llamó su atención. El pecho de la criatura aún subía y bajaba. ¿Era su imaginación? Revisó su pulso y pensó que era lento y débil. Y aunque era lento y débil, estaba muy presente. La criatura seguía viva. Simplemente había sido dejada inconsciente por su toque, en lugar de estar completamente muerta. Curioso. Muy curioso, de hecho, murmuró. Quizás había comorbilidades presentes, otras infecciones aparte de la peste, que hacían a la criatura anormalmente fuerte, resistente a los tratamientos habituales. ¿Qué causaría estas habilidades, esta agresión intensa? Parecía ser provocado siempre que alguien miraba el rostro de la entidad. Si tan solo hubiera estudiado más psicología, la ciencia de la mente y su funcionamiento interno. Sin experiencia en terapia, no estaba seguro de que esta criatura pudiera usar el lenguaje para comunicarse. Había solo un modo de aprender más sobre el funcionamiento del cerebro de esta criatura. Tendría que desmontarlo y verlo por sí mismo. Fue laborioso retornar a la gran criatura a la celda de contención del doctor. Necesitó la ayuda de sus pacientes curados, quienes lo agarraron por sus extremidades y arrastraron el cuerpo inerte por los pasillos. Una vez de vuelta en un ambiente familiar, con su mesa de trabajo lista y esperando, el doctor instruyó a sus asistentes para colocar al nuevo paciente en la mesa. Era un poco pequeña, incapaz de acomodar las extremidades distendidas de la criatura, pero si intentaba usar un laboratorio oficial de la fundación, corría el riesgo de ser descubierto e interrumpido, así que tendría que ser suficiente. Primero colocó un soporte para suero con un líquido verde vivo. Encontrar una vena en la piel casi translúcida de la criatura fue fácil. Ahora seguro de que la criatura no despertaría en la cirugía, podía hacer la primera incisión. Bisturí. Extendió la mano y uno de los pacientes le entregó su cuchilla quirúrgica favorita. Gracias. Pasó el bisturí por donde estaría la línea del cabello de la criatura, si no fuera completamente calva. Después de quitar el cuero cabelludo, lo dejó a un lado para usarlo más tarde, cuando se pudiera recolocar. Sierra de huesos, por favor. Extendió su mano nuevamente, y nuevamente su asistente le dio la herramienta adecuada. Sin embargo, ahí las cosas se volvieron extrañas.
El doctor siempre había sido hábil para cortar. Incluso una vez recibió enseñanzas del gran Robert Liston, pero no importa cuánto intentara cerrar, nunca dejó un rasguño en el esqueleto de la criatura. Esto fue frustrante, por supuesto. Quería estudiar el tejido cerebral de la criatura, para tener una idea de lo que estaba pasando allí neurológicamente. Y no podía hacer eso si era imposible cerrar la tapa craneal de la criatura. Desafiló dos de sus sierras preferidas al intentarlo. Por suerte, aún había una forma de acceder al cerebro de la bestia. Un truco que aprendí estudiando rituales fúnebres de los antiguos egipcios. Sacó un largo gancho curvado de su bolsa y lo insertó en el pasaje nasal de la criatura. Con algunas maniobras finas, finalmente logró remover el cerebro. Fue una terrible pena que tuviera que hacerlo pieza por pieza a través del pasaje nasal, pero uno se las arregla. Todo lo que quedaba era coser la piel de la cabeza de la criatura de nuevo en su lugar. Fue a mitad de la puntada cuando una voz interrumpió su cuidadoso trabajo, casi haciéndole soltar la aguja. «Oye, ¿qué estás haciendo?» Levantó la vista para encontrar a un guardia, apuntando un arma a su cara. «Perdón, estoy en cirugía ahora. Por favor, no interrumpas», reprendió al guardia, pero el hombre no escuchó ni bajó su arma. De hecho, gritó algo en la radio, palabras clave que el doctor no reconoció. Luego disparó una bala en el cráneo del paciente que estaba a su lado. «¿Cómo te atreves?», gritó el doctor, preparándose para enfrentar al guardia, pero ya era demasiado tarde. Decenas de guardias invadían la habitación neutralizando a sus asistentes. Algunos en trajes de protección agarraron sus brazos y lo alejaron de la criatura en la mesa de operaciones, sin importar cuánto luchó o cuán fuerte protestó. Luego sucedió algo increíble, algo maravilloso. La criatura abrió sus ojos y se levantó. Miró directamente al guardia más cercano a él, y ambos se vieron las caras. El guardia se preparó para lo peor, pero nada sucedió. La criatura observó, plácida y tranquila. No hubo gritos, no desgarró la carne, no abrió la boca cada vez más para tragar el pozo. «¡Lo hice!», gritó el doctor, superado por la euforia. «Te curé. Ahora empieza el resto de tu vida feliz». Observó mientras los guardias llevaban a la criatura sorprendentemente tranquila de vuelta a su celda de contención. La puerta del doctor fue reparada y él fue devuelto a su estado de cautiverio. Pero nunca olvidó al paciente que ayudó ese día y lo maravilloso que se sintió hacer una buena acción. Mientras tanto, el cerebro de SCP-096 se regeneró en la hora y causó otra gran brecha de contención, asesinando a una variedad de investigadores y guardias. Pero el personal acordó no decirle nada de esto a SCP-049. Es mejor concederle esta victoria. Parecía necesitar un triunfo. Ahora ve a ver SCP-049, el doctor de la peste, todo lo que necesitas saber, y SCP-096, el escape del chico tímido, incidente 0961A, brecha de contención, para más videos sobre los aterradores combatientes de hoy.